Bienvenidos a una comunidad que está siendo despertada y restaurada, movida por el Ruach HaKodesh de Yahweh, para hablar la verdad que muchos callan, la verdad que muchos no se atreven a decir por miedo a los hombres y a los líderes religiosos. Bienvenidos a la otra cara de la fe con Francisco Gómez Jerez. Suscríbete y activa la campanita. Y no te olvides de comentar el tema que hoy veremos. ¿Qué tal? Muy buenas, otra vez aquí en la ley, ahora prácticamente la ley del amor. ¿Cómo vivir sin legalismos el día de hoy? Porque nos damos cuenta que a través de todos los estudios que hemos estado haciendo realmente hay mucho legalismo dentro de los sistemas religiosos, mucho enseñoreamiento de las ovejas. Y es por eso la decisión de hacer precisamente este video, que es muy importante para el creyente. Cómo vivir una fe sin legalismos modernos. Entonces, obediencia verdadera o religión de control. ¿Es posible obedecer al Creador sin caer en cadenas religiosas modernas? Hoy muchos creyentes viven atrapados entre dos extremos peligrosos. Por un lado, sistemas religiosos que imponen cargas, reglas humanas, tradiciones y control sobre cada aspecto de la vida. Por otro lado, movimientos que usan la gracia como excusa para ignorar completamente la voluntad del Creador. Entonces, surge una pregunta vital para el creyente. ¿Cómo vivir una fe auténtica, obediente, llena de amor, sin convertirnos en legalistas modernos? Porque la verdadera fe no fue diseñada para esclavizar al ser humano bajo normas humanas, pero tampoco para vivir sin una dirección. La Escritura revela el equilibrio perfecto. Está en caminar en amor, obediencia y verdad. Y este estudio, ¿verdad?, puede transformar completamente tu manera de entender la relación entre la ley, la gracia y el propósito eterno de Yahweh. Como punto 1, ¿qué es el legalismo? Para poder entender todo lo demás tenemos que entender qué es el legalismo. El legalismo ocurre cuando las reglas externas reemplazan la transformación interna. Las tradiciones humanas sustituyen los mandamientos del Creador. La obediencia se convierte en herramienta de control y la salvación se mide por desempeño religioso. Las palabras del Mesías nos indican en Mateo capítulo 23, verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Entonces, Yahshua confrontó a líderes religiosos que usaban la ley como instrumento de opresión, no como camino hacia la vida. El problema nunca fue la ley del Creador, la instrucción de Él. El problema fue la manipulación humana de esa ley que el Creador había establecido. La ley del Creador nunca fue diseñada como esclavitud, según lo que expresa el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. En Salmos 119, verso 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, la Torá fue dada como guía de vida, justicia y santidad, no como sistema de salvación por obras. La obediencia bíblica nace del amor y no de imposiciones religiosas. Entonces, el mayor mandamiento de amor, según lo que expresa el libro de Mateo, Matillahu, capítulo 22, verso 37 al 40, dice: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Entonces, el amor no reemplaza a la ley, no lo malinterprete. El amor es el fundamento correcto para obedecerla. Sin amor, la obediencia se vuelve orgullo, la doctrina se vuelve arma y la religión se vuelve tiranía. Con amor, la obediencia produce justicia, la verdad produce libertad y la fe produce transformación. Entonces, cuando nosotros analizamos el tema de amarás a Yahweh, tu Elohim, incluye los primeros 5 mandamientos de los 10 que tenemos. Y el otro, si usted se va a los 10 mandamientos, se va a dar cuenta que tienen que ver con el prójimo. Pero esto jamás se va a cumplir si el creyente no tiene el amor en su corazón. No está escrita esa ley por amor en el corazón de cada creyente. Esto es importante, porque muchos dicen y piensan, estos son los únicos 2 mandamientos que hay que comprender. No es tan así. El Creador siempre pone y puso estos mandamientos a través del Mesías para que cada uno pudiéramos de entender cómo funcionan los primeros 5 mandamientos y cómo funcionan los otros 5 mandamientos, completando los 10 mandamientos. Y ojo, la ley y agrega los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron de estas leyes que iban a ser eternas para el creyente genuino que pertenecía al pueblo de Israel. Recuerden los 2 olivos, ya las 2 casas que iban a ser solamente un solo pueblo, pero todo este pueblo se iba a basar netamente en el amor, ya. Entonces, y eso iba a ser también la diferencia entre el trigo y la cizaña. Mientras que el trigo estaba, de alguna forma, estaba creciendo, la cizaña junto con ese, el trigo estaba obedeciendo los mandamientos, los hijos amados del Creador, mientras la cizaña, que lo había sembrado el enemigo, tratando de distorsionar la escritura para no cumplir los mandamientos. Están creciendo juntos en el mismo campo. Explicación con respecto a todo esto que nosotros tenemos que entender. Shaul, conocido como Pablo, la verdadera libertad. En Gálatas capítulo 5, verso 13 al 14 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como para ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Pablo no enseñó anarquía espiritual, enseñó que la obediencia correcta surge desde un corazón renovado, no desde coerción religiosa. Entonces, hay que entender y tenerlo muy en claro que el Creador establece estos lineamientos basados en la ley del amor. Cuando uno entiende por amor cada uno de estos mandamientos, comienza a caminar por la senda correspondiente, la senda antigua, fundamentada, basada en el conocimiento del Creador. Entonces, cada creyente, cada persona que entiende precisamente esta... Permítame que voy a cambiar el micrófono. Cada persona que de alguna forma está entendiendo correctamente todo esto, entiende de que los creyentes tienen que caminar en base a este mandamiento, que es el principal de todos, esta ley del amor. Por eso que les mencioné, amarás a tu Elohim por sobre todas las cosas, con tu mente, con tu corazón, con todo, que conlleva a cumplir los primeros 5 mandamientos, pero también dice a tu prójimo, basándose en la ley del amor, ¿ya? Porque ese era el problema más grande que tenía el ser humano desde la antigüedad. Estaba la ley escrita en piedra, pero la piedra representa el corazón duro, nomás cumplían por cumplir, pero sin el amor genuino. Por eso el Mesías les reclama en algún momento dejar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existía el amor dentro de tu corazón. Entonces, Él muestra esta realidad, viene el Mesías que por amor muere hacia la humanidad para quitar el decreto que existía de cada uno de nosotros por infringir la ley, pero nos da esta nueva oportunidad de poder reconciliarnos con el Creador para que ahora seamos un solo pueblo, que estábamos lejos, pero fuimos acercados, porque fuimos paganizados con el tiempo, nos fuimos saliendo de Israel y se convirtió en la palabra, por eso que hablamos de la palabra Goyim, que significa naciones. Entonces nos injertamos y nos empezamos a mezclar. Ahora
Este amor misericordioso de parte del Creador por el intermedio del Mesías y su muerte provoca que todos nos acerquemos al Padre Celestial por intermedio de este intercesor que es Yahshua HaMashiach. Entonces, entendámoslo muy bien y bien en claro. Cuando vemos señales de legalismo moderno, preguntas de autoevaluación que tenemos que hacer. Mi fe se basa en apariencia externa, juicio constante, superioridad espiritual, tradiciones humanas, control sobre otros. Si la respuesta es sí, podrías estar cayendo en un sistema religioso más parecido al fariseísmo que el reino del Creador. Señales de una fe equilibrada. Una fe sana produce amor, misericordia, justicia, humildad, obediencia sincera a las Escrituras y no a un líder religioso. Es necesario obedecer a Yahweh antes que a los hombres. No creemos doctrinas de hombres, ¿ya? Y también produce una libertad espiritual, donde no existe el control de una jerarquía dominante de un sistema religioso. Entonces, Miqueas 6, verso 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. Recuerde que el problema no es la ley, el problema es el amor. Desde la antigüedad los profetas ya nos venían hablando de este problema. Por eso en Miqueas dice que lo único que pide es hacer justicia, amar y misericordia, humilde ante el Creador. Entonces, ¿cómo evitar el legalismo sin caer en el libertinaje? Las claves prácticas: estudiar la Escritura completa. No dependas solo de doctrinas humanas o de lo que te prediquen desde el púlpito o de tu mejor predicador que tú ya acostumbras. Busca nuevas formas, opiniones distintas con respecto al tema que estás investigando, para poder saber más o menos y poder ir concordando qué es lo que dice la Escritura. Todas estas opiniones diferentes entre una y otra de distintas denominaciones, vete a la Escritura y ve qué realmente está diciendo. Esto es sano y esto te va a ayudar a crecer mucho más espiritualmente. ¿Para qué? Para no descontextualizar la Escritura. Examina toda enseñanza, incluso la del líder religioso de tu congregación. ¿Por qué tienes que examinarlo? Porque no vaya a ser que pueda haber manipulación escritural y esté diciendo algo totalmente contradictorio, lo que realmente el Creador quiere. Y ahí es donde va a actuar el Ruach HaKodesh, donde te va a alertar, donde te va a molestar, donde te va a poner incómodo, donde te va a hacer sentir que hay algo que no cuadra. Entonces, practica el amor como prioridad. Toda corrección debe estar cubierta de misericordia. Entonces, practicar el amor también quiere decir corrección, tanto para uno o como para el otro, pero también entender de que la corrección del amor no se transforme en un legalismo. No corregir porque tú realmente no, sino que dejar el espacio para que el Creador pueda reargüir a nuestros propios corazones. Busca una transformación interna, no solo una conducta externa, sino que netamente de pensamiento. Tienes que entender de que hay que cambiar de pensamiento, porque muchas veces no tenemos esa transformación. Por ejemplo, he hablado de muchos temas con respecto a la palabra del Creador, pero tienes que entender que probablemente lo que tú quieres no es necesariamente lo que el Creador quiere para ti. Por eso tienes que ver, a veces lo que no queremos es precisamente lo que el Creador quiere para nuestras vidas. Recuerda, la obediencia no compra la salvación. El hecho de obedecer un mandamiento, por ejemplo, si yo hablo del tema del Shabbat bíblico, escritural, eso no te va a salvar. Pero sí es importante que lo entiendas y que lo hagas para un descanso tuyo, personal, de toda tu labor de la semana. Eso es importante, porque la obediencia refleja el amor que tú le tienes primeramente al Padre, y también esa obediencia refleja en cómo tú estás actuando frente al prójimo, ¿ok?
Porque yo a lo mejor puedo guardar Shabbat, pero no me da la autorización para condenar a otra persona porque no lo guarde, sino que el amor que realmente yo pueda reflejar hacia otra persona es como yo enseño a la gente con ese amor y con esa misericordia para que puedan entender, y así también ellos puedan entender la otra postura, la otra cara de la fe que realmente tienen, porque no todos tenemos. Acuérdate muy bien de lo que te estoy diciendo. Entonces, preguntas frecuentes que nosotros debemos de hacernos con respecto a estos temas. ¿Guardar mandamientos es legalismo? La respuesta es no. Legalismo es creer que las obras humanas justifican o controlan a otros mediante religión. Eso es legalismo. Entonces, yo no me voy a justificar porque guardo un Shabbat. Yo ya soy salvo por la misericordia del Mesías y porque yo estoy tratando de no infringir los mandamientos del Creador para que no se me halle culpa a mí y no se levante otro decreto el cual ya el Mesías pagó por mí. En otras palabras, yo como ser humano estoy tratando de mejorar, pero yo no voy a intentar de alguna forma obligar a otros a que hagan lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo les amo, les voy a enseñar con mi vida en que yo lo hago por amor al Padre, porque yo tengo una comunión con el Padre y porque yo realmente amo su palabra, y por esos mandamientos yo ya no los encuentro gravosos ni molestosos para mi vida. Entonces, pregunta, ¿la gracia elimina la obediencia? Claramente no. La gracia capacita para obedecer correctamente estos mandamientos. ¿Por qué? Porque primero los tengo que entender, primero tengo que analizar, primero tengo que como que de alguna forma investigarlos y profundizarlos para entender cuál es realmente la voluntad del Creador. No porque una persona me dijo no los guarde y yo no los voy a guardar. Primero tengo que investigar, analizar y comprobar que efectivamente el Creador no quiere que los guardes. Cuando hay fundamentos demasiado en la Escritura para poder entender este procedimiento que el creyente tiene que tener. Pregunta, ¿puedo vivir en amor sin verdad? La respuesta es no. Es imposible vivir en amor sin la verdad escritural. El amor bíblico siempre camina junto a la verdad. ¿Por qué? Porque tengo que de alguna forma decirla o me tengo que enterar de esa verdad por amor, ¿verdad? Entonces, la verdadera fe, el llamado no es abandonar la ley, los mandamientos del Creador. El llamado es abandonar la manipulación religiosa que pueda existir tratando de engañar a la humanidad en que ya no hay que cumplir mandamientos, ¿ya? No fuimos llamados a la religión vacía, fuimos llamados a una religión verdadera, genuina, que se basa en el amor, en la justicia y en la misericordia. Pero por amor yo obedezco estos mandamientos que van a provocar justicia en el prójimo y por supuesto en mí hacia el Creador, ¿ya? No fuimos llamados a esa religión vacía, fuimos llamados a una relación viva con el Creador donde la ley me guía, ¿ya? La gracia me transforma, el amor es perfeccionado cada día. Entonces, en Romanos capítulo 13, verso 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el amor, cumplo esa ley por ese amor. Ahora, si yo cumplo ley sin amor, no hay cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al Creador, que esa ley sea escrita en el corazón, a eso se refiere, que no sea un tema de manipulación, que no sea un tema de que yo cumplo la ley y por lo tanto soy salvo. No tiene nada que ver con eso, eso es el legalismo. Más cuando el creyente entiende el concepto genuino de la ley del amor, se da cuenta que los mandamientos no son gravosos para nosotros. ¿Por qué? Porque amamos al Creador y creemos que esa instrucción que el Creador nos da a través de los mandamientos nos hacen un beneficio, nos protegen y nos cuidan y nos ayuda para vivir mejor mientras estamos aquí en la tierra. Entonces, tu fe te está acercando al amor del Creador, es lo que debemos ver, o te está atrapando en sistemas de control humano. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿vives en obediencia por amor o religión por miedo?
Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué tú obedeces? ¿Por el miedo o vives por obediencia por amor? ¿Por qué en los últimos tiempos muchos confundirán santidad con legalismo y libertad con rebeldía? Entonces hay que entender muy bien estos términos. Pero los verdaderos hijos del reino caminarán en verdad y en amor. La trampa del legalismo moderno diferencia entre la Torá del Creador, la instrucción del Creador y las cargas de hombres. Entonces, ¿estás obedeciendo al Creador o a sistemas humanos? En toda generación el pueblo del Creador ha enfrentado un mismo peligro. Siempre es exactamente el mismo peligro. Se va a un lado o se va al otro. Entonces, no confundir los mandamientos divinos con las reglas religiosas creadas por hombres. Eso es importantísimo entender. Muchos creyentes sinceros desean obedecer a Yahweh, caminar en santidad y vivir conforme a su voluntad, pero terminan atrapados en sistemas donde líderes religiosos, instituciones o tradiciones agregan cargas que el Creador nunca jamás ordenó. Exigencias monetarias desmedidas, reglas de vestimenta sin fundamento escritural, manipulación por miedo, control espiritual, tradiciones elevadas por encima de la verdad. Igual que el fariseísmo de la época del Mesías. Y así la fe pura puede convertirse en esclavitud religiosa. Entonces surge una pregunta urgentísima que tenemos que hacernos. ¿Cómo distinguir entre la verdadera obediencia a la instrucción, a la Torá, a la ley del Creador y el legalismo moderno? Porque una cosa es seguir al Creador y otra muy distinta es cargar mandamientos humanos disfrazados de santidad. Primera advertencia del Mesías contra las tradiciones humanas. Marcos capítulo 7, versos 7 al 8 dice: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejado el mandamiento de Elohim, os aferráis a las tradiciones de hombres. Esto es profundo. El otro día me escribía alguien ahí al Facebook, porque también tengo la otra cara de la fe en Facebook, y él, sin ver el video, sin analizar absolutamente nada, se puso a opinar con respecto al día de reposo. Entonces yo le dije a esa persona: ¿y usted, varón, ya vio el video para opinar con respecto? No, no necesito. Estudié teología, estudié en esto, aquí, allá. Entonces empezó a sacar su conocimiento humano, sistemático, religioso, en vez de sacar las escrituras con respecto al mandamiento. Por eso, bien invalidan los mandamientos del creado, o sea, que el mismo creador estableció, que ya están escritos ahí, que dice que son eternos, por mandamientos y doctrinas de hombres que no han sido establecidos por el creador. Y ese es un peligro radical. Entonces, Yeshua dejó claro que el problema no era la ley o la instrucción de nuestro Padre Celestial. El problema era reemplazarlo con normas humanas. Cuando las tradiciones humanas sustituyen la verdad, añaden cargas, manipulan la conciencia y controlan mediante la culpa. Entonces se convierte en legalismo religioso. ¿Qué es la Torá realmente? La Torá significa instrucción divina. Fue dada como camino de justicia, sabiduría, orden moral, santidad, amor práctico. La palabra santidad significa apartarse, consagrarse, dedicarse solamente y exclusivamente para el Creador. Eso es la santidad genuina. Entonces, en Deuteronomio 6, verso 24, y nos mandó Yahweh que cumpliéramos todos estos estatutos y que temamos a Yahweh. Ojo, aquí el temor es el respeto a Él, nuestro Elohim, para que nos vaya bien todos los días. ¿Para qué? Para que nos vaya bien todos los días. O sea, que el mandato para el creyente, y que no es un legalismo, no es judaizar, para que no malinterprete, sino que un creyente genuino que cumple los mandamientos, esto va a provocar que les vaya bien todos los días de su vida. No es otra cosa que eso, ¿ok? Importante,
La Torá no fue dada para esclavizar, fue dada para proteger, enseñar y bendecir al ser humano. ¿Qué son las cargas de hombre? Son reglas, demandas o sistemas que añaden requisitos no establecidos por la Escritura. Diezmos manipulados como obligación financiera para salvación, porque si usted no diezma, usted le está robando a Dios, como dicen ellos, ¿ya? Entonces, esto es manipulación religiosa, esto es esclavitud de hombres que el Creador no mandó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la ley del diezmo bíblico y escritural, que podrá encontrar muchos videos con respecto a eso, en mi canal, usted se va a dar cuenta que tanto Malaquías representa una realidad. Los diezmos eran prácticamente alimentos. Si usted se va al libro de Números, se da cuenta que la ley obligaba al creyente a vender los diezmos, ¿verdad? Y comer delante del Creador. Entonces, hay otra forma que ellos tienen establecido, que son añadidos por el hombre, los pactos monetarios forzados, dando a entender, porque la otra vez me tocó allá en Chile, por ejemplo, un pastor que dijo: hermanos, como yo no tengo provisión, yo no me voy a jubilar, les pido a todos que se comprometan con una cantidad de dinero para yo poder tener jubilación. O sea, él descontextualizando totalmente la Escritura, pidiendo algo que no está en la Escritura y poniéndole la carga a los creyentes para él vivir cómodamente en su jubilación, porque como él no confía realmente en la palabra, entonces tiene que hacer la manipulación. Entonces, el otro, venta de bendiciones, que ocurre en muchas congregaciones, y esto en las más modernas actuales, sobre todo en el ámbito apostólico. Siempre están inventando algo nuevo para quitarle los billetes a la gente. Por ejemplo, el otro día vi un video donde había una persona ofreciendo terrenos en el cielo. Tomaba textos bíblicos descontextualizándolos, así que compre su terreno ahora porque está siendo bendecido. Y la gente indocta, ignorante, que no tiene conocimiento de la palabra del Creador, va, le hace una transferencia bancaria, le pone un chequecito a su nombre. Entonces ellos están comprando terrenos en el cielo. Así es como hacen vender las bendiciones del Creador y manipulando las palabras. Entonces muchas ventas de bendiciones: hermano, compre este CD porque va a ser de bendición. Hermano, apoye la causa, suscríbase al canal y pague una cantidad mensual para mantenimiento. Todo eso es manipulación que el Creador no mandó, y cualquier cosa que se asemeje, ¿ok? Para que usted lo entienda. Ahora, vestimenta impuesta sin base bíblica, porque muchos se están obligando a la gente a vestirse de una forma sin ningún fundamento bíblico. No tiene nada que ver, porque si todos realmente tuviéramos que andar, yo como varón ni siquiera tuviera que usar pantalones, tuviera que usar, ¿verdad?, estos trajes largos, antiguos que tenían en el pueblo de Israel. Sin embargo, no hay que confundir entre la vestimenta de varón y la vestimenta de dama. ¿Ya? Entonces, cuando no hay fundamento escritural, empiezan este problema garrafal, y que después usted ve la doble cara que tiene la gran mayoría, porque en la congregación se visten con vestido largo, y cuando van a las fiestas, estos mismos creyentes, hijos de pastor incluso, andan con ropa apretada, andan sin vestimenta, usan pantalones, pero en la iglesia llegan como santitos. Y hay muchas pruebas de eso. Entonces ahí se ve la hipocresía de la gran mayoría de esto, y que no están siendo guiados ni por el amor del Creador ni por nada. Ahora, la otra parte que usted se podrá ver, requisitos que no están establecidos por la jerarquía de control. Ahí es cuando ellos dicen, no, es que el pastor, que después está que después está esto. Entonces empieza a haber una jerarquía de control, en vez de personas que el Creador ha llamado con ciertos dones y con ciertas características para usarlas en comunión hacia toda la congregación, donde algunos enseñan, otros ayudan, otros ponen mano, otros oran por otros, o sea, todos hacen algo. No es que uno sea mayor que el otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora el tema jerárquico, el nombre que ellos quieren tener ante los demás, es eso. Entonces, la otra, prohibiciones culturales elevadas a doctrinas. ¿Por qué? Porque hay muchos que vienen y obligan a la gente a prohibir ciertas cosas culturales que ocurren dentro de cada país. Entonces yo creo que ahí el creyente tiene que tener bien en cuenta a quién está siguiendo. Si al Creador, ahora, está bien,
Como creyentes nosotros tenemos que, y tenemos un mandato, ¿verdad? Pero por amor al Creador, de entender, por ejemplo, las fiestas bíblicas. ¿Por qué no entender las fiestas del Creador y, como ya entiende las fiestas del mundo, priorizar las del Creador? Ahí se va a dar cuenta de un trasfondo muy distinto, ¿ya? Entonces, en Mateo 23, verso 4 dice, porque estas cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres. Entonces, tenemos otro ejemplo moderno de legalismo, la manipulación económica. Si no da cierta cantidad, está robando al Creador, lo mencioné. El problema de esto se usa culpa para controlar y manipular la psicología de las personas. Entonces la realidad bíblica, la ayuda al necesitado, la generosidad y el apoyo son principios válidos, pero la explotación financiera, ¿verdad?, con la culpa traída, eso no proviene del Creador, eso proviene del enemigo que está distorsionando la Escritura y engañando al pueblo del Creador. Entonces, reglas de apariencia extrema. Tu salvación depende de vestir exactamente como muestra como nuestra denominación. El problema de esto de la modestia bíblica puede tergiversarse en códigos humanos. La realidad, la santidad comienza en el corazón y eso tiene que entender el creyente. Entonces, autoridad espiritual abusiva, no cuestiona al líder, ¿verdad? El problema de esto de no cuestionar esto reemplaza la responsabilidad personal de estudiar la verdad, porque como no se cuestiona al líder, ¿cómo vamos a darnos cuenta si él se equivoca o no? Entonces siempre tiene que uno cuestionar este liderazgo, ¿verdad?, para ver si realmente está en la sana doctrina. Y como les mencionaba en el tema de la vestimenta, un creyente tiene que nacer desde el corazón. Entonces si nace el corazón, supongamos que una mujer, ¿verdad?, que a lo mejor puede tener bonito cuerpo, ¿verdad?, ¿qué va a llamar? ¿Qué pasa con la gran mayoría de los varones? O viceversa, un varón que ande muy ajustado, muy apretado, mostrando prácticamente muy su cuerpo dentro de una congregación donde se están reuniendo, ¿qué puede provocar en una mujer? Entonces el creyente se tiene que preguntar estas cosas. ¿Estoy siendo santo? ¿Estoy llevando algo que ocurra dentro de otras personas y que pueda llamar la atención? Yo creo que va más por ese lado, más allá de lo demás. Entonces ahí cada creyente tendrá que tomar su decisión correspondiente al discernimiento que le haya dado el Padre Celestial por intermedio de la Escritura, pero no como una forma legalista de que a través de eso esa persona sea salvo o no, ¿ya? Entonces, como punto 5, ¿cómo discernir entre mandamiento divino y tradición humana? La pregunta clave es, ¿está claramente escrito? ¿Se enseña en contexto genuino? ¿Produce vida o realmente produce control? ¿Refleja amor, justicia y misericordia? ¿Apunta al Creador o a sistema religioso? Entonces, tiene que haber un equilibrio genuino con respecto a todo esto. Ahora, el equilibrio verdadero en Miqueas 6, verso 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Yahweh de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. Entonces, eso es importante que debemos de tener en claro. Ahora, señales de una fe saludable, una fe genuina, verdadera, en obediencia, no manipula al creyente, ¿ya? No explota, no controla, no impone cargas humanas, pero si transforma, si aparta, obviamente esto santificar es la palabra correcta, apartar, consagrar, dedicar, o sea que una fe genuina, el creyente se va a apartar de muchas cosas. Si produce amor, ¿por qué? Porque por intermedio de ese amor él se va a apartar y por intermedio de ese amor él va a ser transformado. Ahora, el peligro espiritual del legalismo. Cuando hombres agregan reglas no ordenadas por el Creador, se produce cansancio espiritual. Llega en un momento que el creyente ya no quiere saber nada más. También se provoca miedo. El creyente no debería tener miedo, porque el Creador no nos dio espíritu de temor, sino de valentía y de control propio y dominio propio.
Entonces, también cuando está esta fe, ¿verdad?, que es falsa, un legalismo espiritual, provoca dependencia institucional, o sea que la persona como que se da cuenta que ya no puede salir de la institución porque depende de esa institución, ya no depende del creador, sino que de las cuatro paredes, del líder. Entonces ese es un problema. La otra, existe una pérdida de libertad en el creyente. Y también comienza a habilitarse la hipocresía dentro de él, porque vive de una forma y habla de otra totalmente distinto. También existe un alejamiento del verdadero propósito del Creador. O sea, el creyente ya no estudia, ya no escudriña, ya no obedece los mandamientos del Creador, pero sí obedece los mandamientos de hombre. Entonces, una libertad correcta, vamos a ver en Gálatas capítulo 5, verso 1, dice: estad pues firme en la libertad con que el Mesías nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud es importante entender que se refiere al pecado, no a la ley de los mandamientos del Creador. El yugo es el que cargamos todos nosotros antes de venir al Mesías, cuando nosotros mentíamos, robábamos, insultábamos, no obedecíamos los mandamientos del Creador, no amábamos al Creador y menos a nuestro prójimo. Entonces, cuando nosotros venimos al Creador, ya no está ese yugo del pecado. El Creador quita el decreto que había en contra de nosotros, y ¿qué es lo que hace? Nos renueva, y ahora somos obedientes a los mandamientos del Creador, y que nos hace que ya no estemos bajo el yugo del pecado. La libertad no significa rebeldía, significa obedecer al Creador sin cadenas humanas. Entonces, las preguntas frecuentes que debemos de hacernos: ¿guardar la Torá o la instrucción, la ley, es legalismo? No, legalismo es añadir salvación por obra a las reglas humanas. Por ejemplo, si tu pastor te dice que si no diezmas tú no vas a ser salvo, ya está añadiendo una de estas. ¿Por qué? Porque según estás en contra del Creador, lo cual es totalmente falso, ¿verdad? Entonces añadir que tú eres salvo por las obras humanas, eso ya es legalismo. ¿Toda tradición es mala? No, solo cuando contradice o reemplaza las Escrituras. Por ejemplo, que el Creador, por ejemplo, viene y busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en la verdad. Pero hoy la adoración se ha transformado, por ejemplo, en cánticos, en sensaciones, en manifestaciones que no respalda realmente la Escritura. Entonces, eso ya pasa a ser legalismo, y después la gente se da cuenta y termina más dolida que haber seguido la voluntad del Creador en la Escritura. Ahora, ¿debo apoyar económicamente? Por supuesto, sí. Con generosidad voluntaria, no bajo una manipulación, no bajo porque te estén diciendo: hermano, venga a ofrendar, ven acá. No. Cada creyente sabe cómo le va, cada creyente sabe lo que es, sea mucho, sea poco, usted tiene que hacerlo con amor, por generosidad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque el Creador ama y bendice al dador, ese dador alegre. Entonces, regresar al diseño original. El Creador nunca quiso esclavos religiosos, quiso hijos obedientes, libres, llenos de amor. La Torá es la verdad, según lo que expresa la Escritura. La Torá es verdad, ¿verdad? Y lumbrera en mi camino, ¿se acuerdan? Entonces, el legalismo humano es control. Y muchas veces ese control conlleva a que no se cumplan los mandamientos del Creador, disfrazándolo como, obviamente, como que ya no hay que hacer nada, lo cual es totalmente una mentira, porque eso es el legalismo. Ahora, la gracia no elimina la verdad, no elimina la instrucción del Creador, sino que restaura, pero la restaura en el corazón de una forma verdaderamente genuina. Entonces, la pregunta es: ¿tu fe está siendo guiada por la palabra del Creador o por sistemas humanos que imponen cargas? ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo? Porque es importantísimo entender todo esto. ¿Siguen la verdad o tradiciones disfrazadas de santidad? Porque muchos hoy creen vivir al Creador cuando en realidad sirven estructuras religiosas. Hoy el hermano es bien bueno y carga esto y hace para acá y anda aquí pegado, sí, pero ¿y de la Escritura, de los mandamientos, los sigue?
o le enseñaron que eso ya no había que hacerlo porque según el Mesías ya lo había clavado en la cruz. Hay que tener cuidado con los sistemas religiosos de hombres. Pero los verdaderos buscadores de la verdad aprenderán a discernir. Así es, debate que nosotros tenemos que hacernos, y si quieres puedes hacerlos aquí en los mismos comentarios de este video. ¿Qué cargas religiosas modernas has visto que no tienen base bíblica hoy? Es importante que comentes, ¿sabes? Porque son temas muy importantes donde todos nosotros tenemos que entender. ¿Cómo distinguir entre obediencia y manipulación? Entonces, el amor como cumplimiento, la verdadera obediencia nace del corazón. Todos debemos de obedecer la palabra del Creador, todos, absolutamente todos. Entonces, el amor es fundamental, ¿verdad?, para entender, recordando siempre que el amor nunca jamás va a eliminar los mandamientos de nuestro Creador. Entonces, ahora tenemos que entender que miles de personas entraron a congregaciones buscando del Creador, buscando la verdad, buscando esperanza, buscando la salvación. ¿Cuántos de nosotros no sentimos ese impulso? Buscaría, a lo mejor alguna persona que no tiene idea de lo que es buscar al Creador, hoy puede estar viéndonos aquí, y qué bueno que lo esté haciendo, pero debemos de entender que la verdad siempre el creyente la va a buscar. Hay personas que lo sienten y van en búsqueda de eso. Pero un lugar de paz, encontrar, en vez de ser un lugar verdaderamente de paz, de ayuda y encontraron miedo, porque lo primero que empezaron a meterle miedo, encontraron amenazas, encontraron manipulación y encontraron ansiedad espiritual. Durante años muchos escucharon frases como: si dejas esta iglesia caerás en maldición, si no nos das dinero el devorador destruirá tu vida y comerá todo lo que no va a prosperar nada en tu casa. Si cuestionas al líder, estás en rebelión, ¿verdad? Si no obedeces nuestras reglas, Elohim te castigará. Y esas palabras dejaron heridas profundas en el creyente. Muchos hoy viven con ataques de pánico, ansiedad espiritual, culpa constante, miedo a ser castigados, terror de abandonar sistemas abusivos, confusión sobre el verdadero carácter del Creador. Entonces surge otra pregunta crucial. ¿El Creador realmente gobierna mediante el terror? ¿O su verdad trae restauración? Porque si tu experiencia religiosa destruyó tu paz, es posible que hayas sufrido más por estructuras humanas que por la voluntad del Padre. El Creador no desea esclavos aterrados. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no has dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el miedo constante, la manipulación y la amenaza psicológica, vamos a decirlo, el control espiritual abusivo, no refleja el corazón realmente de nuestro Padre Celestial. Si existe reverencia, si existe corrección, si existe santidad, pero el reino no fue diseñado para destruir emocionalmente a sus hijos. Entonces, convicción no es solo lo mismo que manipulación. Convicción verdadera produce arrepentimiento, trae restauración a tu propia vida y genera una paz interna, conduce al amor. La manipulación religiosa produce terror, genera dependencia, usa la culpa y controla mediante amenazas. Entonces, la pregunta: ¿tu fe produce paz o pánico? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que analizar precisamente cada una de estas cosas. El Mesías vino a dar descanso, según lo que expresa el libro de Mateo Mateo 11, versos 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, como reflexión, si tu experiencia espiritual solo te dejó agotamiento, ansiedad y terror, es posible que hayas cargado pesos que Yahshua nunca puso sobre tu vida. Entonces,
salir del abuso no significa abandonar al Creador. Muchos tienen miedo de dejar sistemas dañinos religiosos porque creen, si me voy, Yahweh me abandonará. Pero esto no siempre es la verdad. A veces salir de estructuras abusivas es el primer paso hacia una relación real con el Padre. Porque a mí me ha pasado. Yo tuve que salir y dejar ciertos sistemas religiosos y en otras me echaron. Pero no sentí miedo porque ya sabía que era mejor salir de la manipulación religiosa y de ese liderazgo que ponía más cargas sobre una, que no eran genuinas realmente del Creador, provenían del enemigo que estaba disfrazándolo de, entre comillas, del Creador. Entonces, la mentira de la maldición manipulativa. Muchos líderes han usado el miedo para controlar finanzas, conductas, lealtad institucional y sumisión a ciega. Pero la Escritura declara en Romanos 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mesías. Si usted como creyente está en el Mesías, independiente de lo que le digan en el sistema religioso, no hay ninguna condenación para usted, porque usted va a seguir buscando, va a seguir educándose, va a seguir siendo guiada por el Ruach HaKodesh y no va a dejar de creer en la palabra, va a tratar de obedecer los mandamientos. En Gálatas capítulo 5, verso 1, está firme en la libertad con quien el Mashiach os hizo libres. Nosotros fuimos libres de la maldición del pecado. Obviamente, esta maldición del pecado se la llevó el Mesías por su muerte, pero ¿qué nos da ahora? Que nosotros ahora podamos cumplir los mandamientos para yo no estar en esa maldición. Estando en obediencia hacia los mandamientos, no tenemos ninguna maldición en contra. Entonces, el Padre restaura corazones heridos, según lo que expresa el libro de Salmos o el libro de los Cánticos, capítulo 34, verso 18. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón. Esto significa, tu trauma importa, tu ansiedad importa, tu herida espiritual, por supuesto que importa, tu restauración es posible y puede ser una verdadera restauración. Entonces, uno tiene que tomar ciertos pasos prácticos para sanar el trauma religioso. 1. Reconocer el abuso. No todo lo espiritual fue saludable. Renuncia al miedo impuesto por hombres. No toda amenaza viene del Padre. Como 3. Redescubre las Escrituras por ti mismo. La verdad puede restaurar tu propia mente. 4. Busca comunidades sanas. No todas las congregaciones operan en control. 5. Ora por santidad emocional. El Padre también sana heridas invisibles. Entonces, recordatorio que tenemos que hacer. No estás maldito por buscar la verdad. Ojo, no eres un hijo del diablo ni nada por el estilo por andar buscando la verdad. No estás condenado por salir del abuso de un sistema religioso. El Creador no te va a condenar por eso porque el Creador no estableció un sistema religioso. El Creador estableció un pueblo en comunidades donde está en todas partes del mundo y que está restaurando ahora para venir a sus mandamientos. No estás perdido por cuestionar sistemas humanos, para nada, ni menos cuestionar a líderes religiosos. No estás condenado por eso. Que no se te olvide. No tengas miedo a esa gente. Del miedo a la restauración. El propósito del reino no es producir creyentes aterrados, es producir hijos restaurados. No fuiste llamado al pánico, a la esclavitud emocional, a un trauma espiritual y al control religioso. Fuiste llamado a la paz, a la verdad, a la libertad y por supuesto al amor que va a provocar esa restauración. En otras palabras, si hoy cargas miedo, culpa, ansiedad y heridas religiosas profundas, hay esperanza para ti. Tu historia no termina en traumas. El Padre puede restaurarte tu mente, tu corazón, tu fe y por supuesto tu paz. ¿Por qué se dice esto? Porque a lo mejor el Padre tuvo un propósito que pasaras por eso para poder entender esta otra reflexión en tu propia vida. Ahora, ¿tu relación con el Creador está basada en el amor o en el terror? ¿Ha vivido bajo verdad o bajo amenazas humanas que toman el nombre del Creador para amenazarte? Porque Yahweh no busca hijos paralizados por el miedo, para nada. Busca hijos libres, sanos y restaurados. Entonces, si sufriste abuso religioso, si viviste bajo amenazas, si sentiste ansiedad espiritual,
recuerda que no estás solo. La paz del Creador aún puede alcanzarte. Tu fe puede sanar, tu corazón puede restaurarte, tu relación con Él puede renacer. Hoy, de alguna forma, hemos recorrido un camino profundo de transformador juntos. Hablamos sobre, por ejemplo, cómo pasar del legalismo al amor verdadero, entendiendo que la obediencia al Creador no nace del miedo, sino de un corazón restaurado. Descubrimos la diferencia entre la Torá de Yahweh y las cargas impuestas por hombres, aprendiendo a discernir la verdad divina y del sistema y también, por supuesto, las mentiras del sistema religioso de control. Reflexionamos también sobre cómo el amor no anula la instrucción, sino que la cumple, porque guardar los mandamientos nace de amar al Padre y no del temor religioso. También entendimos que la libertad no significa libertinaje, sino vivir bajo la instrucción escrita en el corazón, caminando en la verdad, equilibrio y la paz, ¿verdad? Y quizás uno de los temas más importantes, sanamos juntos heridas profundas causadas por el trauma religioso, el miedo a las amenazas de la maldición o la manipulación espiritual, recordando que el Creador no busca esclavos aterrados, sino hijos libres, restaurados y llenos de amor. Hoy, más que nunca, queda claro, no fuimos llamados a la religión de control, fuimos llamados a la verdad, libertad, amor y restauración. Entonces, si alguno de estos temas habló a tu vida y fortaleció parte de tu propia historia, acuérdate de dejar estos comentarios que son fundamentales para cada uno de nosotros o alguien que realmente esté ahí viendo el video y que quiera ver los comentarios para analizar y comprobar. Son importantes porque el algoritmo, ya sabe, utiliza todo esto para recomendar, también para ver cuál es la preocupación del creyente en la actualidad. Por ejemplo, yo lo utilizo en ese aspecto y darme cuenta qué es lo que vamos necesitando de acuerdo a las interrogantes que puedan salir de muchos de los creyentes. Así que, pues, darte la gracia, ¿verdad?, de poder estar y acompañarme hasta aquí con respecto a la ley del amor y cómo vivir sin legalismos hoy. Recuerda que los mandamientos del Creador no son gravosos para nada. Ojo, porque a nosotros nos han enseñado que es una carga prácticamente, y no es así. Yo trato de cumplir los mandamientos no porque me vaya a salvar para nada, los mandamientos nos salvan. A mí el que me salvó fue el Mesías Yahshua HaMashiach. Él es el que realmente murió por mí. Hoy cumplo los mandamientos para precisamente no caer en pecado, ¿ya? Y de alguna forma, porque sé que me traen una bendición y es como una protección que de alguna forma los creyentes tenemos. Es como una cerca que los mandamientos provocan para no pasarme del límite que el Creador establece. Y también para hacer una diferencia entre el mundo general, incluyendo las religiones, y los verdaderos hijos del Creador. Hay muchas cosas que podemos tomar en cuenta con respecto al amor, a la ley del amor. Amarás a tu Elohim por sobre todas las cosas y a tu prójimo. Yo, por amor al Creador, trato de cumplir los mandamientos, pero también por amor al prójimo está la misericordia, el amor y la justicia que el Creador tanto demanda. Entonces ahora vamos a ir a una musiquita que de alguna forma he ido preparando. Voy a cambiar un poquito el formato. Así que es hermoso ver cómo la ley del amor cambia el corazón. El Creador escribió la ley en nuestro corazón. Venid todos a la mesa, venid todos a la mesa, dejad la carga en el umbral, dejad la carga en el umbral. No traes piedras pesadas, no traemos piedras pesadas, sino un canto de libertad, sino un canto de libertad. Es la ley de puro amor. Fíjense que esta cancioncita que está escuchando ahora, yo quise empezar a hacerlo así, ahora de casi todos los videos van a venir así, con un pequeño comentario con respecto a las canciones que estoy creando. Obviamente, pues sabemos que es IA, ¿verdad? Pero son canciones que estamos, de los temas que estamos hablando.
Entonces, la ley del amor que nosotros estamos viendo ahorita, precisamente a través de la canción, es algo que nos está dejando, no es una carga, es porque realmente lo sentimos. Y por eso me siento un poco gozoso, ¿verdad?, de escuchar esto. Espero que usted también lo Escrita escuche. sobre el corazón, ¿Ves? ¡Aleluya! sin cadenas ni temores, un regalo de su mano. El maestro caminaba, sanando al que tropezó, Imagínense. sanando al que tropezó. No pedía sacrificios, ¡Aleluya! sino amar al compañero, sino amar al compañero, sino amar al compañero. Es la ley de puro amor, escrita sobre el corazón, sin cadenas ni temores, un regalo de su mano. ¡Aleluya! ¿Ven? Si se fijan, es un regalo del Creador. Los mandamientos no son gravosos, son buenos para hacer justicia, para hacer misericordia. Y pues esta canción que he creado, le pedí a la IA que la creara así. Ni el acero ni la tinta pueden dar esta verdad. Corre libre por las venas. Ojo que esta canción va a estar en Fe en el Canto, en el otro canal que tengo donde estoy subiendo todas estas cancioncitas que están al final de cada video, ahí para que usted las pueda escuchar y las pueda descargar. Obviamente no son alabanzas, ya son canciones creadas con los fundamentos que he venido hablando de la Escritura. Muchas gracias por estar en este canal y nos vemos hasta el próximo video. Yahweh les bendiga. Poco a poco, las cadenas comienzan a romperse. Porque cuando la verdad del Creador llega al corazón, nada vuelve a ser igual. Muchos han vivido atrapados en el miedo, en tradiciones, en enseñanzas que los alejaron de las Escrituras. Pero el Creador continúa llamando a su pueblo, guiándolo nuevamente hacia la senda antigua. Y eso es lo que vivimos en esta comunidad, un despertar constante, donde cada día aprendemos algo nuevo, donde las Escrituras vuelven a tener vida delante de nuestros ojos. Por eso te invitamos a compartir este mensaje, porque quizás alguien que hoy se siente confundido, vacío o perdido, necesita escuchar esta verdad. Y no olvides dejar tu comentario, porque cada palabra, cada experiencia y cada reflexión ayudan a que esta comunidad siga creciendo. Cuando comentas, cuando compartes, cuando participas, este mensaje puede llegar a más personas que también están buscando respuestas. Suscríbete y activa la campanita para mantenerte atento a cada enseñanza, a cada revelación y a cada verdad que muchos hoy prefieren callar. Gracias por formar parte en este canal. La otra cara de la fe, con Francisco Gómez Jerez.